consultor de varias organizaciones, gobiernos y empresas internacionales. Actualmente es el presidente ejecutivo de Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial. Don Carlos, adelante. Muchísimas gracias. No sabía que Eduardo iba a dar esa información sobre lo que he hecho en mi vida profesional, pero hay dos cosas importantes que he hecho y que me hacen sentir muy contento en esta actividad. La primera es que soy productor ganadero de muchísimos años y de muchas generaciones, y la segunda, de la cual me siento muy orgulloso, es el de haber sido miembro de la comisión que creó esta universidad. Entonces son dos cosas que me hacen sentir sumamente satisfecho, porque creo que podemos conversar en un idioma sencillo sobre lo que es un tema sumamente complicado. Quiero abordar varios temas en forma ordenada. Quizás el primero concierne a una pequeña observación sobre qué son los lácteos. Hoy en día los lácteos no son un producto, son más o menos 200 productos. ¿Por qué? Bueno, porque hay productos por definición: la leche fluida envasada, la leche en polvo, los quesos. Pero dentro de cada uno de esos hay varios tipos. En quesos, por ejemplo, hay por lo menos 15 o 20 tipos de quesos. En cada uno de ellos hay distintos envases de distinto tamaño. Y entonces, en la práctica, son tantos productos lácteos que en el comercio internacional y en la estrategia de las empresas, cada uno de esos cuenta. Las empresas tienen estrategias si lo que quieren es producir yogur, o si quieren producir yogur en envases chiquitos o en envases de 5 litros para un distinto segmento de consumidores. Y en los tratados de libre comercio, cada uno de estos productos es tratado en forma diferenciada. Llámese distintos aranceles, distintos periodos de desgravación, etc. Entonces, cuando uno habla del mercado de lácteos, lo primero que tiene que hacer es hacer una diferenciación de productos, porque si no, hablamos solo de las generalidades. El otro tema es de que estamos como muy embebidos en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y van a ver luego algunas cifras que les revelan que es más susto que otra cosa. Pero este tratado, en el cual participan los países de Centroamérica y Estados Unidos, el CAFTA, es uno de los tratados. Están los acuerdos con Canadá y México, el acuerdo con Chile, el acuerdo con la Unión Europea, las relaciones iniciadas recién con China, y todos han estado vigentes en distintos momentos. Entonces, un tratado puede haber estado vigente con un periodo de desgravación durante 6 o 8 años, y luego se montó otro, y luego se montó otro. Entonces, no ha habido realmente momentos en que todos estuvieran aplicando la misma desgravación de aranceles en el mismo momento. Entonces, esto es importante porque no es que estamos vendidos al mundo en términos de acceso, haber dado acceso a productos de afuera, ni tampoco es que siempre estamos con acceso a todos en el marco de los tratados. ¿Por qué hago esta observación? Porque en realidad las condiciones varían. Mes a mes, año a año, se desgrava un producto, se le baja el arancel, el año siguiente entra en vigencia una nueva normativa. Entonces, es la segunda observación para tratar el tema de los tratados comerciales. ¿Cuáles han sido las principales condiciones establecidas en los acuerdos? Primero, en todos los casos hay una tendencia decreciente a la protección. ¿Qué quiere decir? Que si el tratado arranca y decimos en el sector lácteo vamos a mantener un 25% de arancel en promedio, puede variar hasta 50 o bajar hasta 10 para distintos productos, pero si fuera 25%, en 10 años la protección baja hasta que el arancel representa solo el 8, el 10 y eventualmente el 0%. Entonces, esa es la primera característica de todos los tratados. El segundo es de que los periodos de desgravación en algunos ratos son acelerados, entre 5 y 20 años.
¿Qué quiere decir? Que para algunos productos en los que no tengamos mayor dificultad, la desgravación es rápida. En otros, en los que el riesgo de entrada al mercado es alto, la desgravación es lenta. El problema no suele ser cuán rápida o cuán lenta es, sino lo que hagamos nosotros para adaptarnos a la previsión de que en algún momento no van a haber aranceles. La otra característica es de que los tratados, casi todos, tienen contingentes arancelarios. ¿Qué quiere decir el contingente? Tanto para accesar un mercado externo como para accesar al mercado nacional, hay cuotas que se negocian. Entonces dice, este año van a entrar 400 toneladas de leche en polvo de 2% de grasa, o van a entrar 500 toneladas de queso de tal tipo, de suedro de tal tipo, etc. Entonces, los tratados tienen estas cláusulas de cuotas. En todos los casos, el acceso a los mercados se ha dado, en todos los casos, pero lamentablemente hay reglas bilaterales. Por ejemplo, una vez establecido CAFTA, la ilusión de entrar a libre comercio con CAFTA estuvo en toda la gente, no solo para los lácteos, pero la ley de bioterrorismo entró en vigencia en el mismo momento. Entonces, le dice, usted puede importar o puede exportar a Estados Unidos 0 arancel, pero acá está la cartilla de regulación. Bueno, la ley de bioterrorismo demoró muchísimos años hasta que todas las empresas pudiéramos entenderla, adaptarla y asumir las responsabilidades que implicaba. Muchísimas empresas todavía no pueden exportar porque no cumplen todas las leyes. Y en otros casos no hay una ley, pero hay poder de empresas que influyen en las decisiones políticas del país importador para que haya trabas, entre comillas, regulaciones no arancelarias. Este fue el caso de los intentos de exportación de 2 pinos a México, donde durante años era la etiqueta, es que la etiqueta está muy grande, es que la etiqueta está muy chiquita, es que vino en color verde y el color verde no lo ve el consumidor, póngale color negro, pero es que este color negro no me gusta. Solo en etiquetas, y después vinieron las pruebas de resistencia de los envases, etcétera, etcétera. A eso se suman las de tipo fitosanitario, en las cuales Costa Rica principalmente no tiene dificultad. Pero ¿a qué voy? Aunque se crea una ilusión y una expectativa por el acceso vía libre comercio, hay otras trabas que resultan siendo, otras exigencias que resultan siendo muy penosas. El otro tema que ha surgido en los últimos años, que ustedes recuerdan también que ha sido objeto de mucha controversia, ha sido las regulaciones de la Unión Europea sobre los quesos con denominaciones de origen. Los productos de denominación de origen en la Unión Europea son los productos como de más alto valor, pero ellos han creado 200 denominaciones de origen, y de entre ellas casi la mitad son quesos, la otra mitad son vinos, etcétera, donde dice queso cheddar, bueno, cheddar no es el mejor ejemplo, queso gruyère o camembert o cualquiera de los quesos, y la exigencia de ellos fue, ustedes no pueden producir esos quesos mientras no nos paguen un royalty, es decir, mientras no reconozcan que aunque digan tipo gruyère o tipo manchego, nos tienen que pagar un royalty. Bueno, eso fue 5 años antes y hasta ahora no está resuelto, porque ellos van a seguir exigiendo que los productos que se vendan en Centroamérica, que digan tipo, que tenga un nombre europeo, seguirán, ellos quisieran que paguen royalty. El tema no va a pasar porque es una regulación que nunca pasó en la Organización Mundial de Comercio y es muy difícil que pase en el contexto local. En todos los casos han habido promesas de apoyo, pero estas en realidad se han desvanecido porque los recursos son muy magros y particularmente los que han ido al sector lácteo no se han materializado. Además de la vigencia de los tratados, hay otros temas en el escenario internacional en los últimos años. Uno de los más importantes ha sido la desaceleración de la economía mundial. Como Costa Rica es un país altamente exportador y tiene puestas sus baterías en el sector exportador y especialmente en el agroexportador, obviamente la desaceleración de la economía ha tenido implicaciones para la venta de productos. Han aumentado mucho desde el 2008 los precios de los granos y ahora voy a mostrar un dato, aunque en los últimos meses han bajado. Los mayores precios del petróleo, que también ahora han bajado,
que ha tenido implicaciones para la mecanización, el acarreo, el transporte de leche y el aumento del precio de la leche en polvo, sobre lo cual voy a mostrar un gráfico. Uno de los temas, a veces no percibido porque uno está mirando mucho hacia afuera, es Nicaragua. Nicaragua, exportadora, comenzó a crecer en los últimos años y en carne y leche es el líder centroamericano. Curioso, está a la vuelta. Lamentablemente se me borraron los números acá, pero en este gráfico es del año 2000, el azul, rojo, el 2005 y verde, el 2003. Y el primer país es Nicaragua, el segundo es Costa Rica. Bueno, esto es en exportaciones de lácteos. Lo que esto muestra es de que el aumento de las exportaciones de lácteos de Nicaragua tiene dos implicaciones. Uno, que le quita mercado a Costa Rica en los otros países de Centroamérica y está ingresando al mercado nacional. Este es el precio internacional de la leche del 2000 al 2014. No sé si algo pueden ver. Ustedes ven que en los primeros 6, 7 años, hasta el 2007, 2008, el precio de la leche en polvo era razonablemente estable. Viene el brinco en el 2008 con los precios internacionales y luego comienza un periodo de enorme inestabilidad. Y esto es lo que estamos viviendo, una enorme inestabilidad en el precio de la leche en polvo y en los últimos meses una caída fuerte del precio internacional. Pero esto no son necesariamente cambios en la estructura de los sectores productivos de leche y de las industrias, es resultado de la caída de la economía internacional, donde hay que bajar los precios para poder vender y los países importadores importan menos. Entonces, esta tendencia en el precio seguramente va a comenzar a enderezarse en unos cuantos meses, pero en esta lámina y en la anterior lo que tratamos de mostrar es la enorme volatilidad que tiene el precio de la leche. ¿Cuál es la implicación? No podemos pensar ni en exportar un solo producto, ni en importar un solo producto. Y vamos a ver en los datos de Costa Rica que hay una tendencia en ese sentido. ¿Cuáles son los resultados en el comercio de lácteos asociados solo parcialmente a los acuerdos comerciales? En cuanto a las exportaciones, hay un aumento notorio de 24 millones a 110 millones entre el 2000 y el 2013, lo cual es un salto enorme. A partir de ahora no sabemos cómo se va a comportar el escenario. En el 2013, de los 134 millones de dólares, perdón, el anterior era toneladas, el 70% es leche fluida y leche en polvo. ¿Por qué y el 77% es a Centroamérica? ¿Por qué lo menciono? Porque resulta que tenemos tratados con todo el mundo, pero lo único que sigue vigente es el libre comercio intrarregional. Entonces, ¿será que necesitamos ponerle mucho más atención a más productos con valor agregado y no solo pensar en leche fluida y lácteos, a quesos de más calidad? Bueno, ese desafío es para toda la industria. Y en cuanto a las importaciones, hay un ligero aumento, pues ni tan ligero, de 11.000 a 18.000 toneladas en ese periodo, y en el 2013 el 35% de las importaciones, de 35 millones, perdón, 37% fue queso y fórmulas, leche en fórmulas. Nuevamente, ¿cómo ingresan los quesos europeos? Los quesos europeos, que en el supermercado valen el equivalente de 30 dólares el kilo, porque se venden en pedacitos, ingresan con un arancel bajísimo del 5% porque califican como queso cheddar. Y cheddar es el más popular de todos los quesos. Entonces, por arte de magia, los importadores convierten el queso barato en el puerto en el queso de 30 dólares el kilo en el supermercado. ¿Por qué? Porque las leyes de competencia no se aplican. Entonces, ¿es un problema realmente de la legislación y los acuerdos comerciales o de la permisibilidad hacia estructuras monopólicas en el control de precios internos? Entonces, este tipo de problemas son los que tienen que ponerse en la mesa de la discusión. No para cuestionar un TLC per se, sino lo que hacemos para sacarle ventaja o evitar ser agredidos por los comercios. En términos de las importaciones, el volumen, el 13% viene de Estados Unidos, fíjense todo el miedo,
El 23% ha venido sistemáticamente de Chile y hoy en día el 25% viene de Nicaragua. Entonces, ojo, a mí nos está dando un mensaje, dice, ¿y en qué tiene usted puesta la mirada en términos de la agresividad? Chile es el país comercial con la estrategia comercial más agresiva de toda América Latina. Chile exporta Nescafé, no produce una sola mate de café, importa el café más barato de Vietnam y de Brasil, para Nescafé, que de por sí es muy malo. Entonces, ¿cuál es la estrategia exportadora del país en este sentido, en particular en relación a la agricultura? Muy bien. ¿Qué otros eventos nacionales hemos tenido a la par de este proceso? El precio de los combustibles y la energía eléctrica. Bueno, los intentos de bajar los precios del combustible, cuando han bajado los precios del petróleo de 110 a 80, todavía no se materializa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la estructura en los precios del combustible es administración e impuestos. Bueno, entonces no le echemos la culpa solo a los tratados de libre comercio si no somos capaces de establecer un mercado competitivo para los combustibles. Y en forma similar para las tarifas eléctricas, que golpean mucho especialmente a la industria. El otro tema de los eventos nacionales es el costo y escasez de mano de obra calificada. En las conversaciones con nuestros amigos, colegas en el sector lechero, no es un tema de conseguir un peón más que viene de Nicaragua. El tema es que el manejo de las fincas lecheras se hace cada vez más exigente. Hay que llevar registros, hay que anotar en la computadora, hay que balancear dietas, hay que hacer pruebas de momento de celo de las vacas, y no es un tema de contratar peones al salario que se paga en Managua. Bueno, este es un problema serio. Estamos capacitando a la mejor gente y a los jóvenes para pagarles bien, no por la hora que dice la Caja del Seguro Social, para pagarles por las responsabilidades que tienen que hacer en una finca lechera. Entonces, es otro de los problemas que tenemos. Leyes sociales que siguen siendo una fuerte carga, aunque los servicios sean cada vez peores. Setena y sus aliados que realmente hacen una persecución de la pequeña y mediana industria y sistemáticamente friegan para las licencias, exigen cosas. Entonces, es un sistema de persecución. Entonces, entre la persecución tributaria, la persecución del RITEVE, la persecución de Recope, la persecución del ICE, la persecución de la Caja, uno dice, oiga, ¿y qué me han dejado para que yo me ocupe en la finca? Si todo el entorno es tanto más riesgoso que haber firmado o no firmado un tratado comercial. Creo que a eso se suma el tema de los supermercados, que son cada vez más exigentes, particularmente línea blanca. Quiere decir que si a un supermercado, particularmente a Walmart, si hay alguien de Walmart, conversamos después, se lo digo con más detalle, pero si yo llevo un producto bueno a un supermercado, Walmart me dice, me interesa. ¿Qué quiere decir me interesa? Marca blanca, es decir, la marca la pongo yo. Entonces, la posibilidad de que mi marca crezca en el mercado automáticamente es limitada por el poder del supermercado. Y el otro tema es que las marcas blancas están a vista de ojo. ¿Qué quiere decir? Cuando entra al súper, está a vista de ojo. Pero las marcas de uno, que tienen menos peso en el mercado, van al último share de abajo. Entonces, el poder de los supermercados, además del 3% de descuento, cuando uno entrega un producto, si quiere que le paguen a los 3 días, es del 3% mensual. Quiere decir que si me iban a pagar en 90 días, y yo quiero que me paguen hoy, recibo 9% menos por mi producto. Entonces, este tipo de regulaciones son las que realmente afectan al desempeño del sector. Finalmente, el tema de la tolerancia al etiquetado erróneo de los sucedáneos lácteos, todo el pleito que se ha tenido que echar a la Cámara de Productores de Leche y Dos Pinos para que se respete el etiquetado de productos, es un problema serio, porque se vende leche o productos de soya como leche, y algunas marcas de productos de soya inclusive tienen, o tenían, ya no lo tienen, etiquetados de letra menuda que dicen, las vacas son malas para el ambiente, las emisiones de las vacas son, tome leche de soya. Bueno, y la permisibilidad del etiquetado continúa, entonces tiene uno que plantear que es otra exigencia que hay que romper.
creo que sí, no solo estamos acosados por este sistema externo, pero que hemos tenido relativamente buenas condiciones de sanidad y eso es muy bueno. Creo que alguien dejó su celular por aquí. ¿De quién será? ¿Qué ha ocurrido como resultado de estos factores? Creo que comenzamos a ver, particularmente un trabajo que acabamos de hacer de cooperación y los gremios del sector, que hay un aumento considerable de lechería de doble propósito y también el desplazamiento hacia San Carlos. Si uno compara los datos del 2000 con la encuesta Corfova del 2012 y la encuesta que hicimos en marzo de este año, es clarísimo que el sector se está moviendo hacia el doble propósito. Bueno, pero se está moviendo al doble propósito más por la ganadería de carne, que no le rinde y se mueve a tener unas vaquitas que ordeña y se mueve hacia el doble propósito, que por cambios en el sector lechería especializada. Afortunadamente, con la bajada del precio de los granos, el sector leche especializada más o menos se ha aguantado. Pero si volvieran a subir los granos, la pregunta es ¿cómo vamos a producir la leche que tenemos comprometida en el mercado? Porque si vamos más hacia el doble propósito, vamos a necesitar más vacas para producir la misma leche que se produce con una fuente. Entonces, este tema es un desafío importante, pero está dándose el cambio. Hay una mejora en la productividad en ambos, en doble propósito y en lechería especializada. Hay una mejora en carga animal, pero persisten los altos costos de producción. El desplazamiento a doble propósito es una forma de ir moviéndonos hacia leguminosas arbóreas, gratilias, moreras, pero en vacas de 30 litros no es tan fácil sustituir los granos por ese tipo de productos. Hay un aumento muy importante de los procesadores de pequeña escala. 120 microempresas artesanales están registradas en SENASA y las 13 industrias, de las cuales una es los finos, digamos, dominante. Pero esto también es un desafío importante porque ¿cuál va a ser el sistema de control de inocuidad si siguen creciendo las industrias lácteas artesanales? Vamos a ver en la distribución de los precios por qué han crecido. Y hay un ligero aumento del porcentaje de leche procesado en el sector informal, que ha fluctuado entre el 39 y el 41%. Ojo, este dato es muy significativo, porque quiere decir que si del sector informal al cual se están sumando estas empresas ha pasado del 39 al 41%, según las estadísticas, pero hay muchas estadísticas no reportadas, y si ese sector está creciendo, es un desafío importante para el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a movernos más hacia mercados locales, con identidad local, y no vamos a abastecer el sector exportador. La elaboración de productos lácteos en el sector formal tiene 62% dedicada a leche fluida y luego el 18% a quesos y el resto a los demás productos. El 70% de la leche que se industrializa formalmente en el país se transforma en leche fluida. Fíjense la gran diferencia entre este modelo y Europa. En Europa el 30% de la leche se va a leche fluida y el 70% se va a derivados, especialmente quesos. Otro cambio importante en el modelo de Europa, en la industria de quesos, es la mezcla de las leches. Hay más leche de oveja, más leche de cabra y están sacando más variedades de quesos con distintas mezclas de leche. Aquí tenemos una de las explicaciones, posiblemente, por qué el sector ha ido creciendo en la industria artesanal local. Fíjense, esto es la participación del productor en el precio que paga el consumidor. En el caso de la leche UHT, en el año 2009, el productor recibía 59% y en el 2014 solo recibe el 44%. Estos son datos de la Cámara de Productores de Leche. Y en queso blanco recibíamos
el 49% de lo que paga el consumidor y ahora recibimos 39%. Entonces, si la industria artesanal local se está moviendo más hacia queso blanco y los quesos locales, es una respuesta de que los productores están haciendo un esfuerzo por capturar parte del valor agregado que antes se iba quedando en la industria. Ahora, este es un desafío muy fuerte, porque quiere decir que los productores, y esto es un mensaje para la escuela, que la escuela estoy seguro que lo entiende perfectamente bien, cómo, y de hecho lo ha demostrado, cómo apoyamos el desarrollo de la pequeña industria de calidad. No la pequeña industria de las 120, además no estamos como en Nicaragua, donde hay 1.200 ordeñadores artesanales locales, en donde se ordeña y se hace quesos a la par de un palo. No, acá estamos hablando de 120 microempresas ya constituidas y registradas en el SENASA. ¿Cuáles son las perspectivas? El mercado global sigue creciendo por aumentos de consumo per cápita y población, especialmente India y China, mayores demandas en los países en desarrollo, ahora vamos a ver un dato, pero especialmente para producción local. Los TLC es una oportunidad para productos con más valor agregado, pero hay desafíos fuertes para la industria. El mercado centroamericano incierto con el tema de Nicaragua. Lala, que es la mega empresa mexicana de lácteos, acaba de invertir $50 millones en su planta en Nicaragua. Cuando ellos quisieron comprar Parmalat y no entraron a Costa Rica, se fueron a Nicaragua, compraron Parmalat, la planta está ya entrando en producción, y una planta de 50 millones es una planta grande, la de acá de Dos Pinos costó 80. Pero en todo caso, quiere decir que en los próximos años podemos ver más presión de marcas nicaragüenses para entrar al mercado nacional y a competir en el resto de los otros mercados. Todo esto hace pensar que sí hay mercados, pero que va a aumentar la competencia. Aquí están los cambios esperados entre el 2006 y el 2030 y el 2050 como aumento porcentual del consumo de lácteos. La primera fila dice que entre el 2006 y el 2030, en total los países en desarrollo van a aumentar 27% el consumo de lácteos y al 2050 46%. O sea que en 30 años vamos a tener un 50% en países en desarrollo. Pero puesto en azul, si se ve, bueno, no se ve el este de Asia y el sur de Asia, donde los aumentos son mucho más significativos. Entonces uno dice, qué bueno que hemos firmado un acuerdo con China, ahora vamos a ver cómo hacemos para llegar a ese mercado. Pero especialmente en Asia, y particularmente en India y China, se va a dar un gran aumento en la demanda por lácteos. Recuerden que India es el principal país del mundo productor de lácteos y hoy en día es el principal exportador de carne molida, porque los hindúes no comen carne, entonces todas las vacas van para la matanza, ellos no las matan. Hay varias empresas europeas y americanas que están usando la carne de desecho de la industria, de la carne que tiene animales que se mueren de viejos o porque nadie los quiere, y se han convertido en hamburguesas que están entrando al mercado mundial. Entonces uno ve las cifras y dice, qué raro, cómo es que India se convierte en el principal productor de leche, inclusive deficitario, y siendo el principal exportador de carne molida. Bueno, así es el comercio. ¿Qué va a cambiar y qué hacer al respecto? El mercado va a continuar creciendo y esa es una señal positiva. Como decimos, nada mejor que producir algo que la gente quiera comprar. Pero todo va a ser más incierto. Van a haber muchas cosas que no podemos predecir. Va a haber, como de hecho hay, mucha más información, pero información que hay que digerir en forma selectiva. No podemos seguir asumiendo información y pasando el día en el celular, porque entonces nos mareamos y no decidimos. Entonces, ¿cuál es la información más relevante? Hay que planificar y tomar decisiones en ambientes de incertidumbre. Hasta hace poco, muchas de las decisiones eran bajo condiciones de riesgo, es decir, se podía calcular la probabilidad de que algo ocurriese. Ahora no, ahora tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Por qué? Porque los eventos son totalmente impredecibles.
De hecho, el clima es uno de los principales, y como además hay decisiones de tipo político, de tipo comercial, etcétera, el ambiente de incertidumbre es muy alto. Hay que orientarse hacia sistemas productivos menos vulnerables. Quizás ya no va a ser tan viable la lechería especializada, por lo menos para algunos, pero creo que ese es un tema que hay que pensar bien. Creo que los que podamos hacer lechería especializada, debemos hacerlo tomando las previsiones, pero como estrategia, dice, mire, ¿por qué se concentra usted en un solo producto? Si puede sacar terneros y leche, está jugando ya 50-50. Entonces eso es razonable. Ahora, si de los 50-50 quiere vender terneros al destete, porque el precio es muy bueno a terneros de destete, o quiere aguantarlos hasta los 400 kilos, es una segunda decisión. Entonces, ¿es la diversificación un nuevo modelo para la lechería y la ganadería? ¿Quién sabe? ¿Cuál modelo de industrialización va a ser el que prospere? Si los patrones siguen como van, tenemos que vivir en un modelo dual. 120 empresas que prosperan, y de las 120, 30 van a adquirir estatus internacional y certificación de exportar. Bueno, 30 pequeñas empresas no es lo mismo que 120. Y además, ¿qué va a pasar con la empresa grande? ¿Cómo va a competir y qué va a pasar con las otras 12? Entonces, ¿cuál es el modelo industrial? Este es un tema que hemos discutido en la Cámara, pero que hay muchas incertidumbres para ver cuál va a ser el modelo industrial. Bueno, voy a ir acabando. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos a la vista? Las expectativas ambientales, el tema de las emisiones de carbono. Aquí hemos tenido un taller hace unas semanas y es claro de que hay toda una apuesta de baterías en el sector bovino, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano, son muy fuertes en el sector bovino, pero también a raíz de esto hay enemigos gratuitos. Gente que se cuelga de cualquier definición y dice es que las vacas se tiran pedos. Perdonen, pero resulta que no es eso, son eructos. El metano ocurre porque en el proceso de fermentación la emisión es metano. Y el metano es muy dañino porque 21 moléculas de betón, una molécula de metano es 21 veces más dañina que uno de anhidro carbono. Pero más allá de la ciencia, se crea todo un ambiente negativo que penaliza este proceso. Bueno, digo, vayan a Argentina a ver la presidenta de Argentina qué les dice con 80 millones de vacas, o Brasil con 150 millones de vacas. El tema de la ganadería y de la imagen de los productos también tiene un asedio internacional. El tema del bienestar animal es nuevo, hay que ocuparse, obviamente, mano de obra, costos financieros que nos asfixian. Uno entra al banco y antes de entrar ya tiene que comenzar a pagar los intereses. Bueno, entonces, ¿cuál es la banca de desarrollo que apoya a los sectores productivos? Los costos de transacción en un país con creciente ineficiencias. Esto es terrible. O sea, uno va a comprar un servicio, por decir, en la caja, y no es el tema de que el servicio me lo van a dar por 10 pesos. Son los 30 pesos que me costó hacer la fila, tomar el transporte, regresar al otro día, etcétera, etcétera. Entonces, los costos de transacción en Costa Rica son el desafío más grande para la competitividad. No es un país que está funcionando en forma ágil. El tema de la debilidad de las instituciones públicas, particularmente en el sector. Entonces, es obvio de que comencé la charla con el tema de los tratados de libre comercio, pero ya ven que voy bajando no a cuestionar los tratados per se, sino nuestra capacidad para aprovecharlos. Como aquí se ha planteado, creo que la innovación debe ser el tema central del cambio, tanto en la producción primaria, en aspectos de genética, de manejo reproductivo, en alimentación, el tema de reducir factores externos a las fincas. Yo siempre digo que el problema que tenemos no es que haya cada vez más productos, el problema es que cada vez hay que ir más a la veterinaria, porque uno va y le dice, compre esto, nadie le dice, oiga, ¿por qué no piensa usted cómo podría resolver su problema de que las vacas no paren? ¿Y por qué no hace usted una palpación a ver si las vacas tienen enfermedad? O si tiene un problema porque el toro le encanta pasearse con las vacas pero no preña. Bueno, la solución es no, llévese usted. Entonces,
hemos caído en una agricultura del recetario, del agroquímico, del fertilizante, del insecticida, de la vacuna o de la inyección del nutriente, y no de los análisis de los problemas para los cuales las soluciones están en las fincas. Creo que ese es otro desafío muy fuerte que tenemos. Igual creo que lo que había mencionado en el tema de la industria para producir más agregado. En manejo, si vamos a ir hacia un doble propósito, lo cual es bueno, ¿quién va a hacer la mejora genética? O sea, hemos estado acostumbrados a Brahmans y a Nelors, y por acá Jerseys y Holstein y un poquito de Pardo. Y en los próximos 20 años, ¿cuál es la nueva genética? F1, solo para que tengamos primer cruce y después que salga cualquier cosa, o hay un programa de desarrollo genético para el sector. ¿Con quién lo hacemos? Una ganadería más intensiva, fuerte atención a la adaptación al cambio climático, redoblar los esfuerzos de sanidad. En Costa Rica hemos sido bendecidos con el tema de no enfermedades infecciosas. Cuando uno ha vivido, como hemos vivido nosotros en el sur, el tema de aftosa, uno sabe lo que eso significa. Aftosa es aftosa y acá no se salva nadie. Todas las vacas van para el entierro. Bueno, hemos tenido suerte, pero hay que redoblar la sanidad. Hay que redoblar muchísimo más la sanidad. El tema que aquí se planteó, empresarialismo. Fíjense que de las estimaciones de que en Costa Rica hay 35.000 fincas, solo 6% son empresas. Bueno, quiere decir que tenemos una enorme tarea para irnos moviendo hacia una estructura más empresarial, sin pasar de tener unas vaquitas a manejar una microempresa ganadera. Obviamente, como acá se ha dicho, el tema de participación de los jóvenes y recurrir a las incubadoras de empresas. Este es un tema fundamental, la renovación de las organizaciones ganaderas. ¿Qué cosas podrían unir más a la Cámara de Productores de Leche y a Corfora? Yo creo que si estamos avanzando hacia doble propósito, si los desafíos son comunes, si la agenda externa a las fincas es común, el diálogo y el acercamiento entre las dos organizaciones es clave. Yo me reúno con ellos con alguna regularidad, pero todavía no ha sido tan fácil armar una agenda común. Las cámaras de ganaderos, creo que este es el gran cambio. Conversamos con don Aldo Macero hace un ratito. Creo que las cámaras que han demostrado ser un socio real de los productores son las que comienzan a darles más servicios. No las que gritan más, las que les dan más servicios. La alianza con las universidades es fundamental. No podemos tener las universidades haciendo investigaciones y los productores y las organizaciones por otro lado. Bueno, con eso termino. Perdonen que me he extendido, pero quería compartir con ustedes la idea de que es cierto, tenemos enormes desafíos a raíz de los acuerdos comerciales, de otros eventos internacionales, pero el frío no está en las cobijas. Muchas gracias.